Buenos días, mis apreciados. En esta oportunidad quiero que reflexionemos acerca de un tema fundamental dentro de nuestro desarrollo espiritual. La mayoría de nosotros siempre manifestamos creer en Dios, pero muy pocos reflexionamos si de verdad amamos a Dios. Y en esta mañana vamos a repasar algunos apartes de las Escrituras para saber si nosotros de verdad amamos a Dios. Vamos a implorar su bendición para que Él sea el que nos pueda enseñar en esta mañana. Padre, una vez más, gracias por amarnos. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Queremos aprender de ella. Queremos saber si de verdad te amamos. Y por eso rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en el estudio de esta mañana. Lo agradecemos en Jesús. Amén. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice la inspiración: si amamos a nuestros hermanos, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Es decir, el amor, según la inspiración, según las Sagradas Escrituras, el amor a Dios se manifiesta en amor a mi prójimo. Recuerden que de palabras de Jesús siempre hemos leído y escuchado que lo que hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. Y la manifestación de que nosotros de verdad amamos a Dios se va a manifestar en el amor a nuestro semejante. Nuevamente leamos 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Razón por la cual ahí mismo el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor conoce nuestro diario vivir, el Señor conoce nuestras obras, el Señor sabe cada pensamiento, cada intención de nuestro ser hacia nuestro semejante. Y por eso ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, dice que estamos muertos, creyendo tener vida. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. También el apóstol San Pablo, revisando, evaluando un poco si de verdad amamos a Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Es decir, que prime también el bien de mi prójimo, que estemos preocupados por su salud, por su bienestar, por su desarrollo espiritual, que le llamemos, que le visitemos, que le escribamos, que lo frecuentemos, que hagamos esos procesos de coinonía con Él para que haya esa verdadera manifestación de amor hacia nuestros prójimos. Amo a Dios en el trato a mi prójimo. Reflejo el carácter de Dios en el compromiso con los demás, con mi semejante. La comunión con mi prójimo es el medio donde Dios nos muestra el quebrantamiento para restaurar nuestro carácter, dice la página 100 del Hogar Cristiano. El Señor usa a mi prójimo, a mi semejante, para quebrantar mi orgullo, para quebrantar mi soberbia, para quebrantar mi egoísmo, para quebrantar todos aquellos elementos que me separan de mi Creador y de mi semejante. La naturaleza del amor es alterocéntrico. En la creación Dios todo lo hizo alterocéntrico.
El amor de Dios es alterocéntrico. El Señor quiere que cada uno de nosotros manifestemos ese amor alterocéntrico por mi semejante. Cuando mi centro es mi semejante, estoy manifestando que amo a Dios. La naturaleza del amor es alterocéntrica. Hace de otro su centro. Hace de otro mi objetivo de salvación. Hace de otro el objetivo de mi vida. Quiere vivir para otro. Como dice el Sermón del Monte, en la manifestación que el Señor quiere que desarrollemos al ser la sal de esta tierra, al ser la luz de este mundo, el Señor quiere que seamos socorros, que seamos respuesta, que seamos un apoyo para nuestro semejante. Dios necesita ser amor para nosotros. Y nosotros sabemos de memoria lo que dice San Juan 3:16. ¿Y en dónde Dios manifestó ese amor hacia nosotros? En el Calvario, en el Getsemaní. El sello de su amor estuvo en la cruz del Calvario. Ahora miremos lo que sucede a diario en nuestro alrededor. El mundo no lee las Sagradas Escrituras. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee a los cristianos. El mundo lee nuestra conducta. El mundo lee nuestras acciones. El mundo lee si en nosotros hay alterocentrismo o hay egocentrismo. Y será la única Biblia que algunos leerán. En el libro de Proverbios, capítulo 11, vamos a mirar qué lee la gente en nosotros, qué quiere ver la gente en nosotros, cómo vamos a manifestar el amor a nuestro Creador en la persona de nuestro semejante. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo. Y por eso Jesús dijo en algún momento, por los frutos los conoceréis. Y aquí el sabio Salomón es muy claro cuando dice que el fruto del justo es vida. El fruto del justo no son ritos, no son ceremonias, no son liturgias. El fruto del justo es árbol de vida. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, el Señor es muy claro y me gustaría leer la traducción en el lenguaje actual de ese texto bíblico, porque es muy, muy claro, tiene un lenguaje muy nuestro acerca de cómo estamos manifestando ese amor por nuestro semejante. En el libro de Gálatas, capítulo 5, y el versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. El Señor quiere que nosotros manifestemos esos frutos del Espíritu. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 14, un texto muy conocido por la mayoría de nosotros,
del sermón profético. Mateo 24, 14 es muy claro cuando dice que el evangelio va a ser predicado por testimonio, no por argumentos, no por lo que dicen, no por lo que hacen, no por lo que hablan, es por el testimonio de amor. ¿Y cómo manifestamos ese testimonio de amor en el día a día, en el trato con mi semejante? Porque cuando él cae, cuando él hierra, cuando él comete pecado, cuando él se aleja de Dios y yo fui testigo o me di cuenta de su caída, la manifestación del amor es que protejo su reputación. Y en mi mente lo primero que se viene es dar la buena intención en su ser. Y voy a disimular con amor sus errores, sus fracasos, sus caídas. Como dice Proverbios 25, versículo 2, donde dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, mas honra el rey descubrirlo. Cuando tú y yo nos equivocamos, el Señor nos protege y encubre nuestra iniquidad, nuestro pecado, buscando los medios de salvación, de restauración, procurando a través de su Santo Espíritu convencernos de que nos alejemos, de que nos separemos de ese pecado. ¿Cómo manifiesto ese amor de Dios a mi semejante? Cuando yo soy un continuo contraste en su vida. No me saluda, pues yo lo saludo. Se me esconde, yo lo busco. Busco la manera de interactuar con él. No me alejo, no lo juzgo, no lo señalo. San Juan 3:17 dice, yo no vine a condenar al mundo. Yo no vine a juzgar el mundo. Yo no vine a censurar el mundo. Yo no vine a señalar. Yo vine a salvar. Y es lo que nosotros debemos hacer en nuestra comunión con el semejante, en nuestro trato con el semejante. Ese continuo contraste de vida, de ser un árbol de vida, como dice el libro de Proverbios. La evidencia de que no conozco al Señor y por ende no conozco a mi prójimo ni a sí mismo, es que todavía soy egoísta. Vivo para mí. El egoísta no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, no se conoce a sí mismo. Y si no se conoce a sí mismo, no va a aprender a conocer al prójimo. Y menos va a poder amarlo. Menos va a poder servirlo. Dios permite a través de mi prójimo que las pruebas lleguen a nosotros para eliminar nuestros rasgos de carácter separado de él, ese carácter tosco, rudo, egoísta, suficiente. Y utiliza a nuestro prójimo, no solamente para que veamos esos rasgos pecaminosos en cada uno de nosotros, sino en poder fortalecer nuestros puntos débiles. En 1 de Juan, capítulo 18, dice que el temor aturde los sentidos, la ansiedad los paraliza, pero en el verdadero amor no hay temor. El verdadero amor hace que mis sentidos se restauren, que mi ansiedad sea eliminada, controlada, que mis nervios puedan tener nuevamente vida. Y ese proceso el Señor lo utiliza a través de los procesos de comunión con mi prójimo. Recordemos lo que dice el Sermón del Monte acerca de que somos la sal de este mundo.
Y la sal significa amor. Que nosotros somos la luz de este mundo. Es decir, somos llamados a ser respuesta, somos llamados a ser solución, somos llamados a ser esperanza. Y eso se manifiesta en el trato diario con nuestro semejante. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 dice, el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y las tinieblas son oscuridad. Y las tinieblas significa que nos hemos alejado de Él, como aparece en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, que habían sino tinieblas, había sino caos. Pero la presencia del Espíritu Santo se movía en medio de la oscuridad, en medio del vacío, en medio del caos, dándonos a entender de que la esperanza de vida estaba ahí latente para cada uno de nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Mateo 22, del 37 al 40, también nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Respondiendo el Señor a las inquietudes de los oyentes, y el Señor responde, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero el segundo es muy parecido, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. El Señor le interesa que nosotros seamos una ofrenda de amor, una ofrenda de sumisión, una ofrenda de entrega hacia nuestro prójimo, porque es el medio que el Señor utiliza para nuestra restauración. Recordemos una vez que el prójimo, nuestro semejante, es un potencial para desagradarnos, para ver cómo reaccionamos, cómo actuamos, si no nos tienen en cuenta, si no nos sirven, si no nos miran, si no nos saludan, si no nos responden la llamada, para ver si nos fastidiamos, si nos enojamos, si nos molestamos, si nos irritamos, si reclamamos, si exigimos, si protestamos, si nos angustiamos, si nos resentimos, si nos desanimamos, si nos ofendemos, porque no nos llaman, porque no nos contestan, porque no nos tienen en cuenta, porque no nos miraron, porque no hicimos parte de alguna de sus actividades. El Señor permite que cada semejante sea un potencial para ver si nosotros nos desagradamos. O es el medio que Dios utiliza para restaurarnos. En muchos cristianos su fe se ha vuelto una fe sensorial. Si el otro hace, yo hago. Si el otro se desanima, pues yo me desanimo. Si el otro se desalienta, pues yo me desaliento. Si el otro se aleja, yo me alejo. Y si se desanima, yo me desanimo. Y si se molesta, se irrita, se fastidia, se enoja, se molesta, pues yo voy a responder lo mismo.
Pero la verdadera fe no debe ser esa. Eso no fue lo que Dios nos enseñó a través de su testimonio aquí en la tierra, ni lo que dice su palabra. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. El Señor quiere generar un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, como se presenta esa experiencia de Nicodemo en el libro de San Juan capítulo 3. El Señor quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Y por eso dice que el Señor hace todas las cosas nuevas, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. El verdadero amor comienza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace está en armonía y es coherente y un continuo contraste con lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por eso es muy importante de que nosotros en nuestra comunión diaria con Dios le pidamos al Señor que ahí podamos ser victoriosos. Recuerde que la gente dice muchas cosas, la gente hace muchas cosas, pero no debemos permitir que esas cosas nos afecten de tal manera que nosotros nos alejemos, nos separemos de nuestros semejantes, que es el medio que Dios utiliza para generar en nosotros los procesos de restauración. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esa es puerta estrecha que nos habla ahí el apóstol Mateo, es generalmente esos procesos de convivencia que el Señor quiere desarrollar en nuestro trato diario con nuestro semejante. Es la relación con una persona difícil, que se resiste, pero que está esperando que nosotros cambiemos para nosotros ser la motivación de un cambio en su vida. El mayor desafío que tenemos cada uno de los cristianos en estos procesos de convivencia es desarrollar la tolerancia para testificar del poder del amor de Dios. Cuando Dios quiso preparar a David para ser rey de toda Israel, lo introdujo a la cueva de Adulán con 300 hombres, entre los cuales habían algunos enlutados, otros eran endeudados, otros estaban huyendo porque les iban a quitar la vida. Estaba con algunos familiares y el Señor preparó a David ahí para ser rey de Israel, en esa convivencia día a día, momento a momento. Y por eso el amor es la clave de conocer a Dios. Ese amor hacia mi prójimo, esa tolerancia, esa convivencia hacia mi prójimo. Es la clave de tu salvación y de mi salvación. Es la clave de mi obediencia y de tu obediencia. Porque es el medio con el cual el Señor nos educa, colocándonos bajo circunstancias, bajo luchas de los demás, para que no los juzguemos, para que no los señalemos, para que no los condenemos, como dice San Juan capítulo 3, versículo 17. Lo que sucede sin Él, lo que sucede sin la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, es mi desagrado. Cuando yo no tengo comunión permanente con Dios y me alejo de Él, hay descontento. Fácilmente me molesto, me irrito, me fastidio, me desanimo. Pero Jesús dijo que no ha venido a condenar, no ha venido a juzgar,
no ha venido a señalar, vino a solucionarnos los problemas. No como Lucifer quiere que lo solucionemos. Satanás quiere que nosotros solucionemos nuestro trato diario con nuestro semejante acusándolo, señalándolo, condenándolo, permanentemente en contiendas, en pleitos, en discusiones. En cambio, Jesús en el Calvario nos mostró que es a través de justificar a mi semejante, a través de perdonándolo, a través de santificándolo y muy pronto glorificándolo. Bueno, es el momento de que hagamos un corto resumen de lo que hemos querido compartir en este apartado, y es cómo saber que yo amo a Dios. No cómo saber si creo en Él. ¿Cómo saber si lo amo? Y es en el trato diario con mi semejante. Recordemos que nuestro semejante es la imagen de Dios, es la semejanza de Dios. Y como dice el Salmo 8, la corona de la creación. Y mientras yo me molesto con mi hermano, cuando yo me molesto con mi ser querido, dice el libro de Romanos en el capítulo 8, que el Señor está gimiendo por él, el Señor está clamando por él, mientras yo estoy molesto con él, estoy fastidiado con él, estoy irritado con él, estoy cansado de él, mientras el Señor está gimiendo y clamando. Tantas veces el Señor enseñando a sus discípulos, lo que hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. Cuando hablo de este pequeñito, cuando pienso mal de este pequeñito, cuando juzgo a este pequeñito, lo estoy haciendo con nuestro Creador. El Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. El centro de vida de Jesús eran los menesterosos, eran los necesitados. Con esos el Señor creó su iglesia, con los despreciados, con los menesterosos, con los parias de la sociedad. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y ese debería de ser el lema, el blanco nuestro, en estos procesos de convivencia con nuestro semejante. Mi mayor deseo, mis amados, es que nosotros podamos aprender estas lecciones tan sencillas de convivencia para poder prepararnos por la eternidad donde nos vamos a ver con ellos. Vamos a orar para darle gracias a Dios y pedir la bendición de su Espíritu en esta magna tarea que tenemos. Padre, tu palabra nos ha enseñado en esta mañana la importancia de amar a nuestro prójimo como manifestación del amor que te vamos a tener a ti y que deberíamos ya haber desarrollado hacia ti. Gracias, Señor, por la sencillez de tu palabra y de tu consejo, pero rogamos la fortaleza de tu Santo Espíritu para poderlo poner en práctica. Danos tu bendición, acompáñanos y que seas tú, Señor, guiándonos en estas batallas de fe para poder salir victoriosos, prepararnos para tu encuentro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.